Hola y bienvenidos un día más a En qué creen, donde intentamos entender religiones y filosofías de todo lugar y tiempo. Este es un episodio un poco Doctor Who viaje en el tiempo, porque este episodio llevaba grabado desde agosto. Pero cuando me he puesto a editarlo no me gustaba. No me gustaba cómo sonaba, no me gustaba cómo estaba, no me gustaba. Así que lo estoy grabando otra vez, pero en un día en el que, como podéis notar, no tengo voz, porque he empezado a trabajar y eso significa gritar en clase. Y como una no sabe proyectar la voz, pues lo que termina pasando es esto. Así que tengo la voz, espero que como cuando Phoebe en Friends se queda afónica y suena más sensual. Pero igual no, igual es una voz horrible y ya está. Pero prefería grabarlo otra vez que dejarlo como estaba y estar súper descontenta. Y tú dirás, ¿podrías haber hecho otro episodio? Podría haber editado otro episodio. Pero ya tengo el orden pensado y entonces me perturba. Este precisamente me perturba. Así que vamos con el episodio de hoy, que como habréis visto en el título, vamos a hablar de Estados Unidos. Vamos a hablar en concreto del gran despertar espiritual de Estados Unidos. Primero tenemos que focalizar y ponernos en contexto. Tenemos que imaginarnos pues que somos colonos de Nueva Inglaterra una mañana cualquiera en la década de 1730. Una comunidad puritana, austera, ordenada. La religión está presente porque es obligatoria, pero está adormecida. La asistencia a misa es una cuestión más de costumbre que de convicción. El alma algo más de rutina que de fuego y pasión. Y de pronto un extraño llega al pueblo, sube al púlpito, abre la Biblia, pero no predica con la calma a la que estamos acostumbrados. Grita, llora, señala, te habla como si conociera tus pecados. Dice que estás colgando sobre el infierno, como una araña que está a punto de arder sobre el fuego. Y entonces sucede lo inesperado. La gente llora con él, tiembla, se confiesa, cae de rodillas. Drama, drama, drama. Es el nacimiento de algo nuevo, o quizá el resurgir de algo que nunca murió del todo, a lo que vamos a llamar el gran despertar. Hoy nos vamos a adentrar en este primer gran movimiento de avivamiento espiritual en América, un fenómeno que incendió iglesias, dividió comunidades y transformó la manera en que millones vivían su fe. Lo de incendiar iglesias no es literal, me refiero como, en plan, como que ardieron, como que estaban todos en plan, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Primero vamos a hablar de una América que estaba perdida espiritualmente, pero que quería buscar sentido a su espiritualidad y su religión. A principios del siglo XVIII, las colonias británicas en América del Norte estaban creciendo, ¿vale? Tenían cada vez pues, más comercio, más gente, caminos más estables, es decir, que permitían la movilidad. Pero también esto estaba trayendo como un abandono de la religiosidad. Los colonos americanos en su mayoría fueron puritanos ingleses, ¿vale? Que habían huido de Inglaterra pues por no poder practicar su religión de forma libre, ¿no? Entonces, habían tenido como mucho fervor religioso durante mucho tiempo, pero ahora estaba como volviendo a descender con lo que sería el avance, ¿no?, social del lugar. Las iglesias tradicionales, especialmente las congregacionales, se habían vuelto rígidas, formales y muy academicistas e intelectuales. No sé si habéis visto Orgullo y Prejuicio, si no, pues, what are you doing? Pero no sé si os acordáis de cuando el señor Collins está predicando en la iglesia, ¿vale? Antes de la escena bajo la lluvia, la escena bajo la lluvia. Y todo el mundo pues está como durmiendo, ¿no? Pues es algo así, era una forma de predicar que no llegaba. O sea, los sermones no eran nada relatable y la mitad no entendía de qué se estaba hablando en el sermón. Por ejemplo, te decían, es que Dios y Jesús y la división del cuerpo y del alma era todo como demasiado complejo. Pues saltando el océano, ¿vale? Tenemos lo mismo, nos encontramos lo mismo. Y eso fue lo que hizo que muchas personas, tanto en Inglaterra como ya os digo, en Estados Unidos o en lo que va a ser Estados Unidos, en las colonias en ese momento, asistieran por deber a la iglesia y no por real devoción.
Algo que realmente no sé si se diferencia tanto de la actualidad, porque yo os prometo que creo que muchas personas van a la iglesia, sobre todo católicas, por tradición, porque hay que ir y mira, incluso a lucir palmito, así como os lo digo, así como os lo digo. El nuevo poner como era una piña en tu carrito del Mercadona es ir el domingo a misa monísima de la muerte. Lo he visto con mis ojitos, no me lo estoy inventando. La cuestión es que no había pasión, ¿vale? No, Dios estaba muerto, como dice Nietzsche. No había pasión, no había un Dios vivo, ferviente, que la gente creyese y fuese como, ¡oh, Dios mío, Dios a tope! No. Y a través de esta problemática nos encontramos que surge una nueva ola de predicadores. Y ellos no querían solo enseñar, querían despertar las almas. Por eso le llamamos el gran despertar. Querían despertar a las personas. No se trataba de cambiar la doctrina, sino de cambiar el corazón. Era un mensaje pues muy simple, pero a la vez muy devastador. Ninguna obra te va a salvar si no has nacido de nuevo. Que esto es una cosa que luego pues se ha trasladado mucho a la actualidad, ¿no? Porque ahora, sobre todo en América, pero también en Sudamérica mucho, se lleva mucho la historia de redención, del cristiano redimido. Es decir, tú eres una persona que eres súper díscola, hereje prácticamente, vives una vida de libertinaje y salvajismo y de repente encuentras a Dios y chico, te conviertes en el más creyente, el más apostólico y el más bien comportado. Eso se lleva mucho ahora y se lleva mucho pues en ciertas ramas de la religión cristiana, ¿vale? Como el evangelismo y demás, porque beben de esto, ¿vale? Beben de este gran despertar. Entonces, el concepto, la idea es que no se trata de estudiar la Biblia solo o de ir a misa solo, sino de que tú llega un punto en tu vida en que eres como un ave fénix o algo así, vamos, que tienes que renovarte, tienes que arder hasta las entrañas y renovarte. Y ahí será donde encontrarás verdaderamente a Dios. Al final, lo que defienden estas religiones y lo que defendían los predicadores del Gran Despertar es que una fe sin emoción, sin crisis y sin transformación no es una verdadera fe. Ahora vamos a continuar hablando de predicadores concretos, ¿vale? Vamos a empezar con Jonathan Edwards y su idea de temer a Dios. Fue uno de los primeros predicadores, él era pastor y teólogo en Northampton, en Massachusetts. Edwards, luego vamos a ver que había otros que eran como más showman, pero Edwards no era un showman, ¿vale? Él era un estudioso, era muy profundo en lo que decía, muy lógico, tímido incluso en su forma de presentarse a las personas, pero chico, cuando subía al púlpito, Queen Slade estaba en el Pink Pony Club. La iglesia era su Pink Pony Club. Él hacía unos sermones que llegaban mucho a la gente, pero que también tenían como mucho de profundidad, ¿vale? No eran como... O sea, es que hay que decir, ¿vale? Hay que aclarar que es verdad que los predicadores de ahora de Norteamérica y muchos evangélicos beben de esta idea y de este formato de predicación. Pero me da a mí la sensación de que al menos los norteamericanos, que son los que yo más conozco, los que más escucho, leo y demás, porque me parecen curiosos, son ahora como mucho más artista, como mucho más showman. Su discurso no tiene realmente una profundidad, ¿vale? No tiene una lectura compleja de la Biblia o una lectura compleja de la realidad. No te están presentando cosas súper novedosas, no tiene nada de académico. O sea, es un tipo de predicación que podría hacer una persona que realmente no se haya ni leído la Biblia ni sea creyente casi. O sea, porque es como repetir frases súper manidas que parecen más yados con su discurso que realmente una predicación sobre las escrituras, ¿vale? Entonces, no son iguales. No son iguales, estos predicadores son teólogos, ¿vale? Son pastores. Simplemente tienen una forma de comunicar a las personas que va a ser novedosa para el momento. Y Jonathan Edwards, pues tiene este formato nuevo de remover a la gente, ¿vale? De que les cause algo por dentro. Os voy a leer un extracto de su sermón más famoso, que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Me encanta el título, os leí.
y que provocó pues una ola de conversiones en su área pues que sin precedentes. O sea, nunca había pasado que tanta gente de repente dijese, ¡buah! He encontrado a Dios, a tope. Él decía, Dios os sostiene sobre el abismo del infierno, igual que uno sostiene una araña o algún insecto repugnante sobre el fuego. Os aborrece y está horrorizado por vosotros. I mean, girl, la fantasía. O sea, esa idea de que de repente los cristianos están como encima de un fuego que en cualquier momento te puede abrasar, así que be careful, porque como la líes, Dios no tiene piedad de ti, porque tú te tienes que comportar bien, que además te tienes que comportar bien sin esperar nada a cambio, simplemente porque hay que comportarse bien. Uf, duro, duro, duro. Es una imagen muy dura, es muy cruda y muy desgarradora. Ahora es que hemos visto de todo, estamos como súper insensibilizados. Pero en ese momento, de repente llegar a la iglesia y que te digan, tú no eres un cristiano bueno, eres una araña sobre el fuego, te vas a quemar, Dios te odia, Dios te aborrece. Jolín, duro, duro. Así que claro, la gente cuando oía estas cosas de repente en su vida ultra aburrida de Sims sin escalera en la piscina, pues lloraba, se estremecía, gritaba, no por manipulación, sino porque tenían ahí una imagen mental que les hacía estar como súper seguros de que estaban al borde del abismo espiritual, o sea, de que estaban a punto de irse a la mierda. Esto creó pues una ola, ¿vale? Desencadenó una ola. O sea, tú coges y le cuentas a tu vecino, pues el otro día estuve en la iglesia y habló y madre mía, es que yo sentía a Dios y su furia. Y claro, pues la gente iba cada vez más a la iglesia, ¿vale? A escuchar a Edwards. Para él era muy importante que la religión no fuese una religión que estuviese solo de puertas para adentro y que no fuese una religión que estaba solo dentro de los teólogos y de la academia. Él quería que todo el mundo viviese esta creencia, esta fe, la religión, el cristianismo, como una confrontación personal entre la santidad de Dios y la desesperación del alma humana. O sea, que estaban ahí como en constante batalla, ¿vale? Y esto pues nos va a llevar a una serie de conversiones, pero también a que su éxito atraiga a más predicadores de su estilo. Y entonces, en 1739 llega otro de los predicadores más importantes del momento, George Whitefield. George era un joven evangelista inglés que tenía una voz súper poderosa, o sea, este tenía muchísima más presencia, ¿vale? Que Edwards. Pues eso, decían que era un tío como muy ardiente, apasionado, con mucha teatralidad, es decir, que ya estamos entrando en el mundo del showman, ¿vale? Y este hombre pues se dedicaba, o sea, no predicaba solo en su iglesia, sino que se dedicó a recorrer las colonias a caballo predicando al aire libre, lo cual aún como que democratizaba, quotes, mucho más la religión, porque al final Edwards era un pastor, predicaba en su iglesia, podía predicar en otras iglesias como invitado, ¿vale? Que eso es algo que aún pasa, pero ya está, o sea, no era tan showman, pero este no, este se plantaba en medio del huerto, tipo Jesucristo, y empezaba ahí a hablarle a la gente y a predicarle y a decirle, tú, Cristo, Dios, fuego, salvación, ¿vale? Entonces, él se hizo mucho más famoso, Whitefield se hizo mucho más famoso que Edwards. A Edwards se le considera como el padre, pero Whitefield es como el que, boom, hace boom, y llegó la guerra. Total, que él decía que todos, hombres, mujeres, esclavos, campesinos, daba igual quién fueses, necesitaba una experiencia directa con Cristo. Que la religión, la fe, la creencia, solo podía pasar por una experiencia directa con Cristo, cosa que van a decir muchas personas a lo largo de la historia dentro del cristianismo, cosa con la que yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. O sea, se puede leer mucho, puedes aprender mucho. Yo soy muy pro gnosticismo, camino del conocimiento y todo esto, porque es mi vibe. Pero realmente, si tú no lo sientes dentro, ser cristiano no te sirve de nada. O sea, ir a la iglesia, rezar, leerte la Biblia 15.000 veces, para adelante, para atrás, me da igual, no te sirve de nada si realmente no es algo que tú lleves dentro. O sea, si tú no lo sientes,
no sé por qué estás haciendo eso. ¿Para qué? No sé. Eso es mi opinión personal, ¿vale? Total, que Whitefield en su caballito, toco, llega a Northampton y conoce a Jonathan Edwards, en cuya casa se aloja, ¿vale? Mientras está allí predicando. Así que estos dos pilares del Gran Despertar, que tenían estilos súper opuestos, ya os digo, fueron como unidos por una misma llama, unidos por la fe. Cristo, chicos, los caminos de Dios son inescrutables. Whitefield al final terminó predicando dentro de la iglesia de Edwards, ¿vale? No solo en los alrededores y tal, porque Edwards al final era un cristiano como cristiano. En plan, si tú vienes a mi casa y tocas a la puerta, yo te tengo que acoger como si acogiera a Jesucristo. Entonces él le acogió y al final, pues chicos, como que se conocieron, se llevaron bien y Edwards decidió dejar a Whitefield que predicase en su iglesia. Una de las cosas que pasó mientras predicaba está como recogida en escritos, en plan, ¡buah, mira lo que pasó! Que fíjate que Edwards, que es un tío así como súper comedido, súper cabalito, como dicen aquí en Toledo, así como súper, ¿sabes? De repente, mira lo que le ha pasado. ¿Y qué le pasó? Pues que básicamente mientras Whitefield estaba predicando, Edwards rompió en llanto. Y Whitefield escribe en su diario sobre esto. Nunca vi lágrimas como las que corrieron por el rostro del señor Edwards durante la predicación del Evangelio. Que a mí me suena a le he hecho llorar, le he hecho llorar. Aplauso de uñas. Entonces, claro, o sea, es que esto hay que pensarlo en términos de, imagínate que tú eres cantante y de repente cantas para un cantante súper famoso y el cantante llora con lo tuyo. Y dices, oh Dios mío, David Bisbal ha llorado con lo que yo he cantado. No me lo puedo de creer, es impresionante. Entonces, pues, como que se hicieron amiguis, ¿vale? En realidad tenían como formas muy distintas de hacer las cosas, pero pues se hicieron amiguis. La gente, mientras tanto, que estos se hacían amiguis, estaba living con ellos, ¿vale? Living con los dos. La gente creía muchísimo lo que se estaba predicando, lo sentían súper personal, ¿vale? Porque al final es eso, o sea, las predicaciones no eran para aprender solo, sino para que tú, en tu casa, a lo tuyo, encontrases la manera de conectar con Cristo. Y esta gente, pues, predicaba bien y lo conseguía. Que yo creo que de nuevo, con los paralelismos, en Estados Unidos ahora los macropredicadores estos ni creo que tengan tanta eficacia, ni creo que realmente crean tanto en lo que predican como Whitefield y Edwards. Porque estos predicadores al final viven en estos términos. O sea, son personas que van de colonia en colonia predicando, ¿no? En el caso de Whitefield, o que tienen su iglesia y son párrocos que pues tienen pues para vivir, porque tampoco es que los párrocos estuviesen ahí como tirando billetes, ¿vale? No son la iglesia católica, no tiran billetes. Entonces, esta gente cree mucho en lo que está haciendo, creen que es como su misión, ¿vale? O sea, su misión como cristianos, su misión de vida es hacer esto. Y yo creo que los macro predicadores de ahora, pues no creen, a ver, que alguno creerá que es su misión, ¿vale? Pero dentro de que es su misión, cobran millones. O sea, quiero decir que, bueno, igual habría que leerse un poquito el Evangelio. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir eso? No dije nada. No dije nada. Total, que ambos se respetaron, fueron amigos, predicaron en paralelo y Edwards pues decía que admiraba la pasión con la que Whitefield hablaba, ¿no? Que era como mucho más apasionado que Edwards, mucho más lanzado y teatral. Y Whitefield decía que la profundidad de Edwards, pues él no la podría alcanzar nunca, que Edwards tenía una profundidad de pensamiento y de reflexión que él no alcanzaba. O sea, super cute, super monos. That's the masculinity we want, ¿vale? Reconozcamos el valor de los demás. Después de que Whitefield se fuese de la casa de Edwards a continuar su viaje, pues ya no volvieron a reencontrarse, ¿vale? Pero esto fue súper simbólico y se habló mucho de ello, porque al final el despertar, que parecía que iba a tener solo un formato que era el de arañas, fuego, destrucción, Dios te odia, pues ahora se daban cuenta de que no, porque realmente Whitefield era un poco más como Dios nos ama y tenemos que lanzarnos a sus brazos. Entonces, al final lo que pasó con el nuevo despertar es que, aunque fuese un único movimiento, o lo consideremos ahora con perspectiva un único movimiento, no tenía solo una forma. Era intelecto y era emoción, podía ser susurro, podía ser grito.
podía ser amor, podía ser un fervor, ¿vale? Ante el miedo a Dios. Me gustaría continuar con un pequeño segmento sobre las mujeres y este despertar, ¿vale? Algo que convenimos en llamar el despertar invisible, ¿vale? Al final, la historia oficial del Gran Despertar pues tiene nombre de hombre. ¡Qué extraño! Curioso, no lo había visto nunca esto. Pero si miramos bien, si escuchamos, si miramos quiénes habían sentaditos en los bancos orando, muchas mujeres, vemos a muchas mujeres. Hay muchas mujeres que participan en este nuevo despertar. Suele pasar con los movimientos religiosos nuevos. No por nada, sino porque la novedad rompe con la tradición y la tradición tiende a silenciar a las mujeres. Entonces, esa novedad se ve como una oportunidad de forma consciente o inconsciente de ganar una voz que antes no tenías, en el caso de las mujeres. Ya os digo, mujeres que lloraban, que testificaban, que se reunían a orar cuando los pastores estaban durmiendo, o sea, que hacían sus propias reuniones. En estas reuniones que eran de avivamiento, muchas fueron las primeras en responder a este nuevo método o nuevo formato de entender la religión y la fe. ¿Vale? Temblaban, caían, hablaban en lenguas, lo de speaking in tongues, que hablas de una forma muy extraña y se supone que es que estás canalizando el Espíritu Santo y así, que eso aún se hace, aún se hace. Y compartían sus visiones, ¿vale? Decían, ay, pues he visto esto, esto. Y sus experiencias eran vistas como válidas. O sea, que eso es una novedad, de nuevo. O sea, ¿vale? No era como, ¡buah, qué loca! No, porque al final la idea del gran despertar era que tú tuvieses una vivencia de Cristo de forma personal. Entonces, si una mujer venía y te decía, ¡buah, he visto llamas, he visto un corazón sangrante, tal, tú no podías decirle, nada, estás loca. No, porque estaba apoyando tu teoría de cómo se debía vivir la religión, ¿vale? A partir de ese momento. Entonces, si respaldan tu visión, aunque sean mujeres y las consideres inferiores, no es el caso de Edwards, cuidado, pero aunque las viesen inferiores, les tenían que hacer caso porque fueron las primeras en validar esa visión de la religión. Sus experiencias fueron vistas, efectivamente, como señales de la obra del Espíritu Santo. Pero ellas no predicaban desde el púlpito, obviamente, no se les permitía. Sin embargo, lideraban en silencio, organizaban círculos de oración, enseñaban a los niños, escribían diarios espirituales e incluso se rodeaban de los recién convertidos para guiarles y consolarles. Una de ellas, de la que os hablaré en el próximo capítulo, si no me equivoco, a no ser que no me guste cómo está grabado y me toque grabarlo otra vez, es Sarah Pierpont Edwards, efectivamente la mujer de Jonathan Edwards, ¿vale? Que los dos eran súper creyentes y buah, es que cuando se hable de Sarah, la amo. O sea, una reina. Ella tenía, pues, así en corto, experiencias místicas muy intensas y su marido, pues, hablaba de ella como de una santa viva. O sea, la respetaba, no solo la respetaba, sino que pensaba que tenía una conexión con Dios que él no podía alcanzar. Que era una santa en vida. Peck. Su espiritualidad incluso inspiró muchas ideas que luego Jonathan Edwards puso en público, pero que realmente salían de Sarah. Ideas que salían de Sarah, pero que ella no podía decir en un púlpito porque no se hacían así las cosas, no estaba permitido, cosa tremendamente horrorosa, pero al final Jonathan la escuchaba y validaba esas experiencias, esas visiones y demás, y dentro de que Sarah no iba a poder nunca tener un protagonismo enorme, y Sarah tampoco lo quería, ¿vale? Cuando hablemos de ella lo vamos a ver, que al final ella pues tenía una concepción obviamente muy de la época, y ella era una mujer y tenía que estar en su casa y haciendo sus cosas, y viviendo la religión y apoyando este tipo de cosas, pero de otra manera, no como una predicadora en el púlpito, ¿vale? Entonces, hay que pensar que realmente para el momento Jonathan Edwards la validó muchísimo, ¿vale? La validó muchísimo y la presentaba como una santa viva y hablaba de ella y en los sermones comentaba sus ideas, o sea que le daba mucho valor, pero claro, nosotros ahora desde el siglo XXI lo vemos y decimos, al final lo que estaba haciendo era robarle ideas a Sara, ¿no? Pero ellos no lo hubiesen visto así, ¿vale? Ellos lo hubiesen visto como que son un matrimonio, un totum, y Sara nunca expresó, que no sabemos realmente porque no estamos en su cabeza, pero nunca expresó que se sintiese supeditada a su marido o que sintiese que ella quería tener una voz y no se le daba. Obviamente, este despertar femenino, como hemos dicho, no fue institucional, sino que fue interno, pero sí que fue transformador.
vamos a ver en otros episodios más adelante otros movimientos que realmente van a poner a mujeres al frente. Y uno de ellos va a ser el segundo despertar, ¿vale? Va a ser lo que llamamos el segundo despertar. Y al final, este despertar, ¿no? Que era femenino o que estaba llevado por las mujeres, pues defendía que si la fe viene del corazón, el corazón de una mujer vale tanto como la de un hombre, y cualquiera de esos dos corazones vale lo mismo que el de un clérigo. Entonces todos al final tenemos la misma valía, cosa que me parece muy moderna, la verdad. O sea, que estamos hablando del 1700, ¿vale? O sea, me parece moderno. Bueno, para continuar, vamos a hablar de lo que pasó después de todo esto, porque esto ha sonado todo como muy idílico, pero ¿qué viene detrás? Pues división, legado, podríamos llamarlo libertad, podríamos llamarlo ruptura, ¿vale? Hay que pensar que este fuego pues incendió tanto que se terminaron quemando, ¿vale? El Gran Despertar al final dividió muchas iglesias. Surgieron conflictos entre los llamados viejos ortodoxos y los nuevos iluminados. Eso me hace mucha gracia, porque me recuerda mucho a esto que decimos, ¿no? De, ahí va el iluminado. Como diciendo, madre mía, estos que se creen que han descubierto aquí la sopa de ajo y están inventando unas paranoias que flipas. O sea, yo me imagino así, ¿eh? O sea, yo me imagino un señor viejo en un Porsche con su escopeta, en plan americano total, diciendo, madre mía, estos, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Entonces, realmente sí que fue como un despertar, pero suena muy bonito, ¿no? Lo del gran despertar, pero no fue tan bonito. Porque al final esas iglesias que eran, pues más, vamos a decir que son aburridas, se dividieron, se fracturaron, los viejos acusaron a los nuevos iluminados de emocionales, peligrosos e incluso fanáticos en plan secta, y los nuevos decían que los viejos habían apagado el Espíritu Santo, o sea, habían apagado la llama del Espíritu Santo con su orgullo y con su frialdad. Y que ya estaba bien, que eso era de viejos pellejos y que había que renovarse o morir. Muchos dejaron sus iglesias, ¿vale? O sea, los nuevos iluminados pues abandonaron las iglesias y se crearon nuevas denominaciones, como por ejemplo bautistas, metodistas, presbiterianos independientes. Al final, la autoridad eclesiástica del Nuevo Mundo, ¿no? De estas colonias, se debilitó muchísimo. Y por tanto, el individualismo, el testimonio de una persona, la experiencia de una persona, ganó muchísimo terreno. ¿Y por qué digo lo del individualismo? Porque lo vemos de nuevo reflejado en la sociedad actual americana. Bueno, en toda, porque la globalización y estar en el, entre comillas, primer mundo conlleva un individualismo progresivo que yo creo que estamos viendo como los late stages, o sea, porque incluso vemos como movimientos de volver a la comunidad y volver a las redes de cuidados porque estamos espantados y horrorizados de los solos que estamos. O sea, que me parece fascinante, como muy distópico todo. A ver, es el late stage del capitalismo y el capitalismo no tiende a los cuidados, tiende al individualismo y a la propiedad privada. Es decir, lo mío es mío, todo para mí, quiero lo mío, tú no toques. Discutible si es bueno o malo. Obviamente yo pienso que es malo, pero discutible, se puede discutir con respeto. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta ruptura del gran despertar, pues al final la religión dejó de ser una cosa como de comunidad, en el sentido de todos los domingos vamos todos a la iglesia, somos comunidad, hacemos brownies juntos, tacatá, tiquití. Y pasó a ser pues yo ayer tuve la visión del Espíritu Santo que tenía 4 cabezas y disparaba enlaces por los ojos. Pues yo ayer tuve un sueño en el que Dios se me apareció y no sé qué. Que al final era como una cosa que como tú tenías que conectar a nivel personal, individual, con Cristo, con Dios y tal, pues perdió mucho peso la idea de la comunidad eclesiástica. Y los poderes eclesiásticos también, porque igual que un predicador me puede gustar hoy, me puede gustar mañana otro predicador. No es lo mismo que un sacerdote o que un pastor. ¿Por qué? Porque al sacerdote o al pastor se le presupone un estándar, ¿vale? Se le presupone un poder, un conocimiento que tú no puedes alcanzar. Pero a estos predicadores ya no, porque si se supone que yo tengo el mismo corazón que tú y puedo vivir a Jesús y a Dios en el mismo formato y en la misma intensidad y en la misma capacidad que tú,
Pues tú no me tienes que decir a mí lo que hacer. Como mucho te puedo escuchar porque me gusta lo que dices y estoy de acuerdo contigo. Pero en cuanto deje de estar de acuerdo contigo y Dios me haya dicho otra cosa, pues me piro. Entonces, esto va a debilitar muchísimo el sistema eclesiástico americano y lo va a transformar completamente. Y además, esto introduce una idea que me encanta, que es política. Política, religión y política, siempre de la mano, queridos, por una cuestión o por otra, siempre de la mano. Bueno, debería de decir queridas y querides, porque he visto la cantidad de gente que me oye y ya vemos muchas queridas aquí. Si Dios habla con cualquiera, si cualquiera puede entablar una conversación con Dios directa, sin mediadores, ¿qué hacemos con los reyes? ¿Por qué no vamos a gobernarnos nosotros entre nosotros mismos si estamos estableciendo una igualdad absoluta en la que todos somos iguales, todos tenemos el mismo contacto con Dios? Y tú dirás, ¿qué tiene que ver un rey con Dios? Bueno, yo te lo cuento. Resulta que había una idea, ¿no?, durante el absolutismo monárquico, siglo XVIII, que, es decir, el mismo siglo que está pasando esto, había una idea en la que el rey tiene una conexión especial con Dios, que no significa que no necesite al Papa como intermediario, ¿vale? Si son católicos. En Inglaterra no lo son. Pero bueno, al final tú como que tenías mayor contacto con Dios porque habías sido elegido por Dios para ser rey. Que ahí, bueno, podemos hablar de Bossuet, que me encanta Bossuet, quizá un día hablemos de Bossuet. Me encanta Bossuet. O sea, no me encanta, ¿vale? Sus ideas son terroríficas y retrógradas y muy monárquicas. Todo lo que yo no soy. Pero me encanta porque me fascina. Entonces, ¿qué decía Bossuet, que fue uno de los grandes pensadores del momento? Él decía, esto no lo tengo guionizado, así que don't quote me on this, ¿vale? Porque me acaba de venir el pensamiento de que esto os lo tengo que explicar. Pero don't quote me on this, porque igual me estoy equivocando, porque esto sale literal de mi cabeza, de mi memoria, de este momento. Entonces, Bossuet nos dice, o sea, tenemos varias ideas sobre por qué el absolutismo monárquico debería de ser efectivamente la manera de gobernarnos. Tenemos la idea de, bueno, pues que el rey es algo por lo que tenemos que pasar, porque el hombre al final es un lobo para el hombre y no sabemos hacer las cosas de otra manera, necesitamos como un poder, un macropoder que nos controle y nos mantenga a raya. Vamos, necesitamos un super daddy, o sea, algo así. Pero Bossuet lo que dice es que si tú coges la Biblia y te la lees, ves que hay reyes desde todo el rato, todo el tiempo. ¿Y eso qué significa? Que Dios nos está indicando que la manera en la que nos debemos gobernar debe ser la monarquía. Que debe ser la monarquía. Que eso no significa que luego podamos entrar en discusiones, ¿no? De, bueno, pero el monarca tiene que hacerle un poco de caso a sus súbditos, tiene que escuchar también al papa, bla, 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 de tonterías, minucias. La cuestión es que tenemos que estar gobernados por un rey. Y ese rey ha sido efectivamente elegido por Dios. ¿Por qué es ese rey y no otro rey después de millones de años? ¿Y por qué es ese rey y no otro rey cuando, yo que sé, a lo mejor resulta que nombraron rey a un bastardo y ese tuvo un hijo y entonces no sé qué, o hubo una guerra y entonces ganó este, o ¿por qué? Pues porque Dios ha ido marcando las cosas, Dios ha ido diciendo, Vale, ahora tenemos dos herederos. Pues voy a matar al hermano mayor y voy a dejar que herede el hermano pequeño. ¿Por qué? Porque es el elegido por Dios. Quiero decir, Enrique VIII, ¿por qué llegó a ser Enrique VIII? Porque su hermano murió, su hermano mayor murió. Enrique VIII no estaba pensado que fuese rey. Y igual hubiese sido mejor que no. Pero fue rey. ¿Por qué? Pues porque Dios decidió que Enrique VIII iba a ser el rey. Y que probablemente era mejor rey que su hermano. Se lo llevó prontito. Y entonces aquí entramos en esa problemática. Vale, los reyes tienen ese contacto con Dios, son elegidos por Dios, bla, 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 bla. Pero es que ahora me estás introduciendo la idea de que cualquiera puede ser elegido por Dios porque cualquiera puede hablar con Dios de la misma forma directa que habla un cura o que habla un rey. ¿Eso qué significa? Pues que si yo tengo el mismo poder espiritual que un rey, ¿por qué no puedo yo decidir cómo gobernar mi pueblo, cómo gobernarme? ¿Por qué yo no tengo ninguna voz ni voto en cómo se van a gobernar las naciones? O sea que la libertad esta religiosa, esta idea de la libertad, pasa a libertad de conciencia, de ahí a autoridad individual y ¡pum! Germina la idea de la autodeterminación.
Y décadas después vamos a ver cómo al final este nuevo despertar ha sido como ahí la semillita de lo que luego va a ser la ideología de la Revolución Americana en contra de la corona inglesa. Y bueno, después de esta disertación sobre el gran despertar, sus predicadores, lo que eso conllevó para las mujeres, lo que también conllevó para la historia, porque sin Revolución Americana, queridos, no tendríamos Estados Unidos. Sin Estados Unidos, queridas, no tendríamos a Trump. Cuidado ahí. ¿Qué podemos decir? ¿A qué conclusión podemos llegar sobre el gran despertar? Pues que al final no fue solo un momento de fe, que lo podemos estudiar como fe, como simplemente un movimiento religioso, pero para variar, nunca queda en la religión, ain't it? Porque al final este podcast va de religiones y va de cuestiones religiosas, pero ¿en cuál no hemos visto un traspaso a la política, a la cultura, a la sociedad, al día a día? Por eso hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es cuando la gente dice, no, yo de religiones, nada, no entiendo, no me interesa. Ah, querido, puede no interesarte, pero cuidado, porque la religión está más presente en tu día a día y en cómo funciona el mundo de lo que tú te crees. O sea, muchísimo más presente de lo que pensamos en todo. En nuestra cultura, en lo que vemos en la tele, en lo que escuchamos en la música, en lo que participa en los gobiernos, en todo lo que hacemos. O sea, no puedes cerrar los ojos a ello porque va a venir a por ti. Me parece casi tan estúpido como decir que eres apolítico y que no te interesa la política. Cariño, ir al váter es político, por si no lo sabías. Como tú defecas, querido, querida, queride, es político. ¿Por qué? Y esto tiene todo un tren de pensamiento. No lo estoy sacando ahí como una expresión malsonante. Porque está definido por lo que tú comes. Lo que tú comes está definido por cómo te han educado, si tienes algún tipo de problemática, incluso por tu salud, que esté tratado tu problema de salud, etcétera, etcétera. ¿Y eso de dónde viene? ¿Qué decide que tú tengas que esperar 3 años para el digestivo? ¿Qué decide que tú puedas comprar comida de calidad? ¿No será? No. La política. Así que ir al baño es político y por lo tanto religioso también, he dicho. Y aquí os voy a dejar con esta reflexión sobre las heces. Al final el gran despertar pues fue un momento de quiebre brutal, rompió con esa religión fría, con el control eclesial, rompió con la pasividad de la gente y lo reemplazó con algo que quizá podemos ver muy exagerado cuando lo vemos en la actualidad, pues lo típico que vemos el culto, ¿no? Lo que se llama el culto, o sea, lo que, por ejemplo, la etnia gitana tienen muchos participantes en el culto. Y cuando decimos el culto, al final estamos hablando de evangelistas, ¿vale? Si no me equivoco, si me equivoco, me podéis corregir, no pasa nada. Y entonces eso significa que son muy de cantar, gritar, llorar, vivirlo, con mucha pasión, cosa que totalmente respetable, totalmente respetable. O sea, me parece igual de respetable un protestante que se sienta en silencio en una iglesia blanca y no tiene ni una virgen ni nada, que el católico que tiene todo dorado con panes de oro, que el evangelista que está desgarrándose la camisa, viviendo el Espíritu Santo en su interior. No juzguemos religiones, por favor, aquí no, en este lugar no se hace eso. Entonces, ¿qué tenemos? Una nueva forma de creer, una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de interpretar quiénes somos en el mundo. Quizá ahora podríamos discutir si necesitamos otro despertar, sobre todo en iglesias como la católica, que llevan existiendo tanto tiempo que parece que se han olvidado de lo que predican o de lo que deberían predicar. Quizá necesitamos un despertar que no sea solo a nivel religioso, con esta palabra, ¿no? El woke, el wokismo que la gente tanto critica. Quizá necesitamos despertar de verdad, pero no en los templos, sino en el alma. Y con esa reflexión os dejo. Espero que os haya gustado. Decidme si os ha gustado y nos escuchamos en el próximo episodio.